de un acontecimiento histórico en el que usted fue el protagonista y también víctima de cómo el gobierno de aquel entonces del señor León Febres Cordero actuaba, y usted por denunciar un negociado además fue preso. Entonces quisiera que nos contara en perspectiva histórica qué significado tiene a la altura de estos años lo que ocurrió con usted, con los comandos de Octavia, un día como hoy, 16 de enero. Sí, buenos días, muchísimas gracias. Mire, este hecho, para comprenderlo de una manera más sencilla, hay que hacer un comentario de lo que sucedió un año antes, cuando precisamente yo, como jefe del Comando Conjunto y comandante general de la Fuerza Aérea, hice unas denuncias, no denuncias, sino hice un parte, reporté, porque era mi obligación hacerlo, de novedades que estaban sucediendo, pero esto fue comprendido como que yo tenía una actitud contra el gobierno. Yo estaba obligado por la jerarquía y por las leyes que así me lo imponían. Yo jamás en mi vida tuve en mi mente un golpe de Estado, ni respetar a la autoridad, sino cumplir con mi deber. Y esto pues fue mal comprendido porque afectaba indudablemente al gobierno y a ciertos funcionarios de ese gobierno en el más alto nivel, como fue el ministro de la Defensa y otros más. Claro. Se produjo el problema, yo no podía quedarme tranquilo, me defendí, primero me fui a Manta, y allí se asustaron porque el pueblo de Manabí se movilizó, pero por miles de personas. Claro. Y mandaron delegados del Congreso, fue también delegado del gobierno. Yo acepté la propuesta que hacía el mandatario de entonces, en que se juzgaba, se investigaba y se juzgaba las denuncias que yo había hecho. En esas circunstancias yo acepté y fui a Guayaquil, pero nunca se cumplió con la palabra. Claro. Vinieron, me apresaron en Quito, me metieron no un calabozo, sino un cuarto que no reunía las condiciones de respeto a mi jerarquía y también a mi inocencia, que yo no había hecho nada mal. Porque además usted era el comandante de la Fuerza Aérea Ecuatoriana. Y jefe del conjunto. Y jefe del Comando Conjunto. Y eso le daba ciertos, digamos... Claro, no, yo era, desde el punto de vista del reglamento y de las leyes militares, era el asesor del gobierno en aspectos de seguridad, ¿no? Claro. Tenía que hablar siempre con el presidente. Yo era muy respetuoso, muy cumplido, hacía los reportes que correspondía, que yo recibía pues diariamente cientos de reportes y hacía un resumen de las novedades que había en ese entonces. Esto es el inicio de este problema. ¿Pero usted tiene una buena relación con Febres Cordero o ya había ciertas diferencias ahí? No, yo nunca tuve ninguna diferencia. Más bien, yo creo que él comprendía que yo era una persona, no hablemos de que era legal, sino responsable con la ley, con el objetivo que tenían las Fuerzas Armadas por mandatorio constitucional, claro, la seguridad nacional. Yo jamás tuve ningún problema, yo siempre fui lo más respetuoso, defendí, sí, a la Fuerza Aérea y a la institución armada, por ejemplo, que querían desaparecer Ecuatoriana Aviación, que la desaparecieron. Ya, con el tiempo en lo la lograron. Que la Fuerza Aérea la salvó esa compañía y la llevó al más alto nivel de servicio en América del Sur. Y así por el estilo. Claro. Entonces, usted comprende que se entiende mal la disciplina del militar. Sí, uno tiene que cumplir con el mandato, pero no delinquir cumpliendo algo que no corresponde. Claro. También lo prohíbe la ley. Claro, que es lo que pasó hace poquito con los miembros de la Fuerza Aérea, claro, que desaparecen prácticamente 4 niños de las Malvinas, que eso así además mancha la institución, en la cual incluso tengo parientes, tengo amigos que dicen, esto no se había pensado nunca. Al presidente y a su gobierno, a los funcionarios, muchísimas veces yo, en mi responsabilidad de mando, le hacía ver que no podían hacer muchas cosas. Por ejemplo, que ahorita en este instante me recuerdo, querían entregar la defensa civil al gobernador de Guayaquil. Ajá. Esto es una organización a nivel nacional, que no podía ser de una provincia, y no podía estar al mando de un gobernador, sino de la autoridad superior, que era en ese caso el Comando Conjunto. La seguridad nacional no es una cosa sencilla, que no se la entiende. Es una de las realidades más peligrosas como estamos viviendo del país,
y hay que hacer estudios estratégicos, comprender los objetivos nacionales, tanto internos como vecinales, en el sentido de los antagonismos que se desarrollan y que hay que saberlo manejar bien, claro. No una cuestión simple. Perdón, general, creo que su teléfono está encendido porque se oye alguna conversación. Perdón, lo apago, discúlpeme. Sí, creo que está encendido por ahí o está conectado. Sí, tiene usted razón. Ajá. Sí, pero bueno, lo voy a bajar el volumen 0. Entonces, está bien, sí. Pero yo le quería preguntar una cosa a propósito de este hecho histórico ocurrido en el año 1986, estamos ahora al 2006. ¿Usted tuvo contacto con los comandos de Taura que toman la acción valiente para algunos, osada para otros, muy además temeraria para algunos, que es coger preso, agarrar preso al presidente de la República, que en ese momento era el hombre más poderoso del Ecuador? ¿Usted estaba en conexión con ellos? Mira, porque algunos dicen que prácticamente usted les ordenó hacer eso. No, contacto personal no, pero había los antecedentes que lo apoyaba el pueblo ecuatoriano, lo apoyó la asamblea, en esa época era el Congreso Nacional, que me dio la amnistía, después de analizar todos los pormenores, todas las denuncias y toda la defensa que presentaba el gobierno. Jamás me encontraron culpable. Y ese era lo que estaba latente o visible en la comunidad nacional. Había un apoyo total de la población ecuatoriana a lo que yo había denunciado, porque eran cosas muy delicadas y peligrosas. Claro. Entonces, pues, el poder lo escribe o la decisión del juzgar y de sentenciar es casi histórico en este país, lo hace el poder de gobierno que está mandando, y no la razón, no lo justo. Usted sabe que yo fui amnistiado y fui también dado la libertad por el habeas corpus del Municipio de Quito, en la que se probó plenamente que yo no había cometido ninguna arbitrariedad, ninguna falta. Por lo contrario, con mi denuncia estaba fortaleciendo al gobierno de que se cumpliera con el mandato constitucional en el caso de las denuncias mías. Pero no se entendió así. Se me atacó en la base, se me tomó prisionero, se me tuvo incomunicado, que eso la ley no lo permite, hasta para mis familiares, en una manera muy arbitraria, en lo que yo lo soporté, y que jamás yo lo volví a repetir. Ahora lo estoy diciendo en una manera muy general, porque no vale muchas veces recordar cosas que hicieron daño a la tranquilidad nacional, a la disciplina y tantas otras cosas más. Los comandos, aquí viene ya la parte de lo que vamos a hablar ahora, trabajaron conmigo cercanamente, y yo tengo que destacar algo aquí para que se comprenda por qué esa lealtad los comandos conmigo. En la vida militar se manda por la jerarquía que usted tiene y la función. Yo tuve una comprensión social bastante profunda en lo que significa comandar. Tuve un comando moral en la que jamás cometí arbitrariedades, abusos, sino que el soldado más inferior o el superior después de mí los traté con la delicadeza y lo que corresponde, nunca violando sus derechos, nunca ofendiendo, sino más bien creando y desarrollando la unidad y la integración de la institución, que es fundamental para que cumplir sus funciones. Y me llegaron a querer mucho, digo querer, a respetar desde el punto de vista moral. Cuando a mí se me apresó, se comenzaron a hacer pues comentarios en todas las bases militares de mi apreciamiento que era ilegal e injusto. Yo quería hablar con el presidente, no me lo permitieron, me mandaban delegaciones de inferiores militares que yo no podía aceptar. Yo era el asesor, yo era el primer hombre militar en jerarquía y en función. Yo les decía, no puedo hablar con ustedes, yo tengo que hablar con mi jefe superior inmediato, que es el presidente de la República. Así lo decía la ley orgánica de la institución militar. Pero nunca se hizo caso a aquello. Se sintieron lesionados porque yo tenía autoridad en las fuerzas militares. Digo, tenía autoridad en que se me obedecía lo que yo decía, por supuesto dentro del marco legal y constitucional. Esto pues, los comandos, cuando se lo invitó al presidente
a la base de Taura. Creo que había habido la intención de hablar con el presidente y se produjo esta situación muy lamentable, por supuesto, triste y dura, porque hubo muertos y se creó una situación muy triste para la seguridad, la democracia y la paz ecuatoriana, que eso afectó muchísimo al país. Pero así fue. No lo detuvieron. Él le pidieron y lo tuvieron con todo el respeto en el casino, en la oficina del comando militar de la base. Él jamás perdió el mando. Él por teléfono daba las disposiciones, hablaba con el vicepresidente, con todas las autoridades y con el mando militar. Pero había otra intención, ¿no?, sobre el poder en ese instante, que no lo puedo yo justificar porque no lo conocí, pero después, escuchando los comentarios, analizando la situación, había alguna intención de tomar el poder otro grupo que eran del gobierno del presidente. O sea, darle un golpe de estado a Febres Cordero. Claro, no, él no estaba detenido. Ajá. Estaba allí hasta que decidiera lo que le pedían los comandos: mi libertad y mi juzgamiento. ¿Y usted está pensando en Blasco Peñarera Padilla? No, él no. ¿No? Él no. Se produjo una discusión que no puede existir porque el presidente ordenó que se me dé la libertad. Así es, ajá. Pero firmó un papel, además. Había un comandante que era jefe en ese instante, de que se oponía, anunciaba argumentos que no correspondían, y esto se mantenía una situación que estaba debilitando en ese momento la democracia y la estabilidad del gobierno. Bueno, se tomó, como le digo, los comandos hasta que se aceptó mi libertad, un canje, que eso estuvo mal, feo, el gobierno, canjear al presidente con un detenido que no había ninguna causa legal para detenerme, pero no se veía bien eso internacionalmente, causó una situación muy delicada para el país en el orden internacional y también en el orden interno. Imagínense canjear al presidente con el comandante jefe de las Fuerzas Armadas. No, yo no creo que debía ser así, pero así se hizo. Salí libre y a los pocos días, aunque hubo promesa del gobierno de no iniciar ningún juzgamiento a los comandos, está en la televisión, que no lo deja mentir, pero a los pocos días los apresaron en una situación poco absurda, haciendo educación física, los llevaron presos, sufrieron maltrato, no fueron juzgados como corresponde y sentenciados a muchísimos años de prisión. Pero además fueron torturados en zonas militares, los testimonios que tiene. Yo ya estaba libre, comencé una campaña por la libertad de los comandos que se la merecían. Ya los habían castigado, pero hay un antecedente jurídico muy importante. El presidente Rodrigo Borja, cuando llega a la presidencia, les dio la ley de gracia. Así es. En la que los reintegraban a las Fuerzas Armadas con todos sus derechos como correspondía. Esto nunca se cumplió. Así es. Hasta que la constituyente del 2008... 20 años después. Tuvieron. Sí. Porque Rodrigo Borja le da eso en diciembre, si no me equivoco, del año 1988. Pero en ese tiempo... los comandos perdieron todos sus derechos. No tienen derecho al hospital, a un sueldo, a un fin de unas necesidades fundamentales en la familia, y que no se podía continuar así. La asamblea, en el Congreso les dio la amnistía también. Tampoco se quiso cumplir aquello. Pero llegó un momento en que la situación se le puso delicada al gobierno y fueron declarados libres. El presidente Borja, con la ley de gracia. Después le dieron tampoco la amnistía hasta que salieron libres. Pero eso queda inconcluso. En los reclamos que se plantearon después los comandos, con abogados, ante la ley, siempre habían los justificativos para que se les reconozcan sus derechos. Nunca se les quiso reconocer, hasta hoy día.
Sí, yo reconozco como militar que se violó la disciplina, sí, reconozcamos. Pero también el pueblo ecuatoriano debe entender que se crearon condiciones para que la democracia se fortaleciera y la paz nacional y la justicia que estaba quebrantada. Claro. Esto sí se sintió en el país. Hubo un cambio bastante fuerte en el gobierno frente a la situación nacional. General, eso debió reconocerse y no se hizo. General, usted habla que ya estamos en otro momento, Háblame ¿no? un poquito más. Usted dice que estamos en otro momento. Usted ha hecho todo este recuento de lo que ocurrió durante su gestión, pero ahora estamos en otro momento. Sí. ¿Qué ha pasado con esa disciplina, con esa convicción, con esa formación que tenían elementos de la Fuerza Aérea Ecuatoriana para que se vean, por ejemplo, ahora involucrados en un caso tan atroz como el caso Malvinas? Buena la pregunta suya. La disciplina jamás se quebrantó, más bien se fortaleció. Porque la disciplina no solamente es obediente absoluto, también hay que actuar a veces cuando se trata de dar órdenes o disposiciones que no corresponden, que se quiebra la doctrina, que es la base fundamental de la ley y de los reglamentos militares. Eso a veces no se lo entiende. Por ejemplo, a mí se me ordenaba, vamos a decir un caso que no... Mande los tanques a la Corte Constitucional, a la Corte Nacional de Justicia. Ajá. Yo no podía cumplir aquello. Pero otra autoridad que no tenía la capacidad operativa lo hacía y mandaba los tanques. Eso son violaciones muy peligrosas y que dejan secuelas en la estructura militar de que a dónde está la ley, a dónde está la Constitución, sino una obediencia sumisa que no corresponde. Eso es grave, eso es grave. Y este es el caso Malvinas. Creo que allí no se conoce lo que es la institución militar. La institución militar está presente por estudios geoestratégicos en la que se formulan objetivos nacionales permanentes de tipo político, económico, psicosocial, de tipo vecinal, en que las Fuerzas Armadas en esa época por doctrina lo cumplían bajo un concepto de desarrollo y seguridad, que están hermanados para garantizar la tranquilidad en este país, que no se cumplía y ni se sigue cumpliendo en muchos gobiernos. Eso está mal, está muy mal y muy peligroso, porque se crean condiciones que molestan a la institución armada. Un militar es obediente, como dice la ley, y no liberante, pero es deliberante, pero eso es relativo. Un plan estratégico bien, no es militar, es el plan más importante de la Fuerza Armada, que es el plan de guerra superior de defensa nacional. Es un plan político-militar, donde se discute todo. E interviene la política como ciencia del Estado, no con ideología, no como un partido político, sino como ciencia del Estado en la que se comprende la realidad nacional, porque la ciencia del Estado, en base a los estudios estratégicos, formula los grandes objetivos nacionales que está en manos de los diferentes organismos del Estado para cumplirlo, y en forma muy superior en manos de las Fuerzas Armadas. Pero esto no se lo entiende porque se lo maneja, e inclusive con todo respeto, a veces la prensa lo equivoca. Claro. O lo maneja por obediencia o por otros intereses. Pero general, usted a sus 91 años ya, ¿cómo mira en retrospectiva su carrera política? Porque la carrera militar la hizo y ya sabemos cómo está. Pero usted también fue candidato a la presidencia, logró, por ejemplo, reunir a sectores, fuerzas políticas de la izquierda, del centro en su momento determinado. Estuvo a punto de ser presidente de la República porque compitió por la presidencia de la República. ¿Cómo mira la política? ¿Cómo ha evolucionado? ¿Cómo ve lo que está pasando en el país desde su mirada ya política? Ya no digo la de la militar, que es la que hemos hablado ya. Bueno, yo siempre respeto mucho a la política, que las usan mal, diciendo que la política es mala. No. Las ciencias políticas son doctrinas superiores, fundamentales y necesarias en la vida de un país, que permite organización de partidos y de tantas otras organizaciones para la conducción
del Estado en todos sus intereses. Pero aquí hay un gran vacío. No existen partidos políticos a ese nivel que manda la ley. Yo me acuerdo que en el gobierno, creo, del señor general Rodríguez Lara, se analizó aquello, e inclusive se auspició entregar fondos de dineros económicos, fondos económicos, para que se organizaran los partidos políticos en el Ecuador. Algún paso se dio. Yo creo que hubieron partidos bastante serios, como la Izquierda Democrática, la Democracia Popular, los partidos de izquierda, se organizaron en una manera bastante propicia para poder dar una conducción más propia a los intereses nacionales si llegaban a ser gobierno. Pero esto se debilita inmediatamente porque se violan, ¿no?, estos principios, y el poder son grupos permanentes históricamente que se van turnando, pero que están relacionados entre sí siempre, y no hay una democracia electoral que dice que es la parte fundamental para fortalecer la libertad, la justicia y los gobiernos legalmente constituidos. ¿Usted qué habría hecho como presidente de la República? ¿Cuál habría sido su orientación? ¿Cuál habría sido sus principales medidas? ¿Cree que efectivamente, por ejemplo, le voy a comparar algo que me han planteado algunos veces, si su orientación política, ideológica era más a la izquierda, ¿habría sido un gobierno, digamos, como el de Rafael Correa en ese sentido? ¿O habría sido más profundamente de izquierda que el de Rafael Correa? Mire, yo soy un poquito problemático en esto. Yo no estoy que izquierda ni derecha. Perdóneme. Sí, está bien, Esas dos expresiones no significan nada. Yo creo más bien en los objetivos políticos, en el campo económico, en el campo político propiamente dicha, que es la parte fundamental, en el objetivo de relaciones internacionales, en el objetivo de la seguridad nacional, que son los elementos fundamentales que obligan a todo gobierno a formular un plan de gobierno para llevar adelante los intereses nacionales. Desgraciadamente, con mucha pena, y ojalá no se me critique por esto, los partidos políticos no han cumplido a cabalidad estos objetivos. Si usted lee la historia del presidente Flores hasta la actualidad, siempre ha habido grandes vacíos, porque aquí ha habido siempre grupos de poder que han sido un poquito ajenos a la doctrina que permite la gobernabilidad de un Estado bajo la doctrina de política. Los partidos políticos son necesarios, las ideologías también, porque permiten organizar y planificar todo lo que se requiere para la conducción de los intereses del país. Casi no. Y veamos también usted por qué esa fragilidad de los estados. Aquí ha habido ni sé cuántos golpes de estado, civiles y militares, para salvar el país, pero nadie ha salvado al país. Claro. Siempre han quedado los antagonismos más fuertes y las presiones dominantes: deuda, la educación a bajo nivel, la salud que casi no existe, y así por el estilo. La seguridad hoy día es bien delicada. Es deplorable. Bien delicada. Claro, pero la última pregunta que tenemos, general, porque se nos ha ido el tiempo volando, quisiéramos tener más tiempo para hablar de esto, es una de orden más personal. Usted tiene 91 años, por ejemplo, todavía marcha con la banda de guerra del Colegio Mejía, se le ve fuerte, sólido todavía. ¿Cómo hace para tener esa salud, esa fortaleza, no solamente mental, sino también física a su edad? ¿O es que hay algún secreto que usted no nos quiere contar? A veces esto nace de educación y también de ciertos principios que se mantienen en la vida. En el caso particular mío, haber nacido en una hacienda, en un mundo manabita, de una disciplina que no se ha comprendido, de honestidad, ¿no?, de respeto y de crear todas las condiciones psicofísicas para ser alguien en la vida. Aquí no entienden este principio psicofísico, que es lo que ha debilitado al país. Se juzga muchas veces en una manera arbitraria a un X delincuente que lo toman prisionero, se va a la cárcel, es tal, pero nunca se analizan las causas, el porqué de la situación de este individuo. ¿Por qué se hizo delincuente? Que no tuvo educación, claro. vivió bajo los puentes, en la calle, nunca tuvo una consideración, una protección social. Eso nunca se juzga, y eso es necesario. El término psicosocial identifica que el primer daño que hay en este país es el hogar.
El hogar está destruido, el chico no está protegido, hay una situación muy grave hacia el futuro, y esto yo lo convoco y lo expreso en este momento para que se comprenda. Y ahí viene la educación. La educación es uno de los principios fundamentales para que este país se organice bien, en base al conocimiento, en base de crear doctrinas del pensamiento que corresponden a la seguridad, a la disciplina del país. Luego, pues hay otros aspectos más. La economía. Este país tiene grandes potenciales que son riquezas que no se han explotado, y si se han explotado se la han hecho mal y a veces perjudicando por la deshonestidad que ha existido para aquello. Y no digamos nuestras relaciones internacionales pésimas, malas. Hemos sido juzgados injustamente en muchos actos, como fue el Tratado de Río de Janeiro y otros juicios que hemos mantenido últimamente, reclamando nuestro derecho cuando hubo la contaminación de los ríos del Oriente que se ganaban en Estados Unidos. Hubo una maniobra tal y nos multaron y hemos tenido que pagar ni sé cuántos miles de millones. 220 millones de dólares nos toca pagar. Exactamente, por aquello. Este país es bueno, nuestra gente es buena, no es mala. Falta de educación, falta de salud y falta de condición superior bajo un concepto moral, que eso es lo fundamental. Entonces el país sufre esta desorientación en la que nos hace daño hoy y nos seguirá haciendo daño mañana. Claro que sí. Pueblo ecuatoriano, yo pido que seamos justos, que no nos confrontemos más, unámonos. Tratemos de fortalecer esos dos principios fundamentales, que es la unidad y la integración, que crean las condiciones más importantes para seguir adelante. Hoy el mundo está en una crisis gravísima de seguridad. Estamos casi al borde de una guerra mundial o de guerras locales, como sucedió en la Guerra Fría, en la que destruye a los pequeños países. Hay otros objetivos por qué luchar: por la vida justa de los pueblos de este mundo, y en el caso muy especial y particular del pueblo ecuatoriano. El pueblo ecuatoriano es bueno, es trabajador, pero le faltan los elementos de preparación, de buena educación y de oportunidades que no se los brinda. Claro que sí. Muchísimas gracias, general. Ha sido un privilegio hablar con usted también. Muchas gracias por estar con nosotros y Senia. Sí, muchas Yo gracias. Yo quisiera, perdón, si me da un segundo. Claro. En esta fecha quiero presentar un saludo muy especial a los comandos de Taura, sí, que posiblemente escucharán mis palabras. Ellos no fueron delincuentes. Cometieron una infracción militar, sí, fueron juzgados como 2 años de prisión, pero la ley les dio la ley de gracia y después la amnistía. Pero hasta el momento actual no se les reconocen sus derechos. Los derechos de ciudadanía, de ciudadanía. No son todavía reconocidos. Ellos nunca fueron delincuentes, fueron patriotas, que se ganaron el cariño del pueblo ecuatoriano, que para crear, que le dio la amnistía en el Congreso, recogimos más de 2 millones de firmas que yo las entregué en el Parlamento Nacional. Pido al pueblo ecuatoriano que reflexione en este tema y que se organice y que les den el apoyo, porque estamos reclamando sus derechos, que se les dé el derecho que merecen su familia después de tantos años de injusticia que se ha cometido con estos hombres que cometieron una falta, pero el Estado en 2 gobiernos, en el gobierno del presidente Febres Cordero y después en los demás gobiernos, en el Parlamento Nacional, se les dio y se les reconoció su derecho. Yo le pido al pueblo ecuatoriano que apoyen para que estos hombres que han sufrido tanto se les reconozcan estos derechos que merecen por su familia y por lo que hicieron bien al beneficio del país.